enfermedad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo que significa es que el anticristo, aunque sea entre comillas, va a establecer un tiempo donde la gente se va a sentir seguro porque van a tener paz. No olviden que el anticristo tiene trono, poder y autoridad de parte del diablo y será un gobierno completamente autoritario. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto quiere decir que ni el diluvio universal, ni el fuego sobre Sodoma y Gomorra, ni las plagas en Egipto se pueden comparar a este tiempo de gran tribulación. Es decir, el Señor va a comenzar a acorralar al ser humano para que pueda entender y comprender que verdaderamente el que tiene dominio no es el anticristo, sino Dios. Cuando suena la segunda trompeta, dice que una masa ardiendo en fuego cae sobre el mar y muere la tercera parte de los seres marinos. Se destruye la tercera parte de las embarcaciones y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Tremendo lo que va a ocurrir. Dios les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias al Señor una vez más que nos da la oportunidad de continuar en esta serie de eventos del orden de los tiempos. Un poco de escatología bíblica tratado de explicarse de la manera más sencilla posible para que todo el oyente pueda entender y comprender de qué se trata este asunto. En el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas que ocurren dentro del gobierno del anticristo. Vamos a ver la aparición de los dos testigos, Apocalipsis 11, sustentado en Lucas capítulo 9. Vamos a ver el sello de los primeros 144,000 judíos de cada tribu de Israel, Apocalipsis 7 y 14. Vamos a ver el templo de Jerusalén en base a Mateo 24 y segunda Tesalonicenses capítulo 2, y también vamos a ver lo que se llama la marca, sello o nombre del anticristo en Apocalipsis capítulo 13. Para tales fines vamos a explicar lo siguiente. Miren, durante la primera mitad del gobierno del anticristo aparecen en Jerusalén los dos testigos. Mire bien, durante la primera mitad del gobierno del anticristo aparecen en Jerusalén los dos testigos. Vuelvo a recordarles que el gobierno del anticristo va a tener dos partes. Una primera parte de 3 años y medio y una segunda parte por el mismo tiempo. 3 años y medio. 1260 días, 42 meses o tiempos y medio tiempo. Ellos van a predicar, es decir, van a dar su testimonio por 1260 días y lo van a hacer vestidos de cilicio. Estos 1260 días pues equivalen a, como acabo de decirle, a los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Ellos tienen que aparecer ahí, no en la segunda parte, porque la segunda parte equivalen ya al periodo de la gran tribulación. Entonces ellos aparecen en la primera parte. Ellos van a morir cuando hayan acabado su testimonio y la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer y los va a matar. Es interesante notar que cuando estas personas aparecen en Jerusalén, específicamente en Jerusalén, la capital de la Israel actual, y de la manera como están vestidos y el poder que tienen detrás de sus palabras, pues se convierten en personas muy llamativas. Todo el mundo está atraído por el testimonio de ellos, porque inmediatamente ellos aparecen, el anticristo con todas sus fuerzas militares quieren detenerlos, pero no pueden. De la manera que intentan matarlos o eliminarlos o apresarlos, de esa misma manera las personas
entonces le ocurre a ellos, es lo que dice. Bueno, cuando aquí se está hablando de que cuando ellos acaben su testimonio, uno se pregunta ¿cuál testimonio? Entendemos que la palabra es predicada por testimonio y es predicada de manera conductual también. Entonces el testimonio que ellos van a dar en el tiempo que le toca vivir es que Jesucristo es el verdadero Mesías y que el anticristo, que es el gobierno del momento, es un falso, es un impostor, es un engañador. Uno se pregunta, ¿cómo lo sabemos? Bueno, por la experiencia que ellos tuvieron en el monte de la transfiguración, de acuerdo a como Lucas en el capítulo 9 lo describe. Y lo vamos a ver inmediatamente, porque esta es una experiencia que trae mucha luz para entender quiénes son estas personas, qué es lo que hacen y cuándo aparecen, como lo dice Apocalipsis 11. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Note bien que Jesucristo adrede intencionalmente de los 12 apóstoles, él toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y sube con ellos al monte a orar. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, es decir, de la partida de Cristo que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él rendido del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, es decir, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Ustedes lo pueden leer en Lucas 9, del 28 al 36. ¿Qué es lo que ocurre allí en ese monte que se le llama Monte de la Transfiguración? Que intencionalmente Jesucristo escoge a 3 apóstoles y sube allí a orar. Bueno, que estando Jesucristo, el Mesías, estando estos 3 apóstoles, entonces el Señor trae 2 profetas. Pero no profetas cualquiera, trae a Moisés y a Elías, los profetas más destacados del pueblo de Israel de la antigüedad. 2 personajes que en el tiempo que ellos vivieron, ellos no se conocieron, porque mediaron entre ellos muchos, pero muchos años. Entonces se nota primeramente que entre ellos se conocen. Segundo, que los apóstoles que están allí, que son Pedro, Juan y Jacobo, conocen a Elías y a Moisés. Y lo más probable es que Elías y Moisés conozcan a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y con Jesús, pues son 6 personas que están allí. Entonces, ellos 5, junto con Jesús, ellos participan de una experiencia nueva para los 5, que ellos anteriormente no la habían tenido. Pedro, Juan y Jacobo nunca en su vida habían visto a Cristo manifestado de la gloria que lo están viendo ahora. Moisés y Elías tampoco tuvieron la oportunidad de conocer al Cristo encarnado y glorificado como lo están viendo ahora. Quiere decir que para los 5 es una experiencia nueva, es un testimonio nuevo, que posteriormente en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18, el apóstol Pedro lo relató, donde él afirma que ellos, dice ellos, hay un paréntesis que yo coloco, Juan, Jacobo, Moisés, Elías y él, vieron con sus propios ojos y oyeron la voz, todo en plural, enviadas desde el cielo cuando estábamos con él, es decir, con Jesús en el Monte Santo.
Los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 son Elías y Moisés, porque ellos tienen la experiencia de conocer al verdadero Jesucristo glorificado, como para ahora, en el momento que le toca aparecer y terminar una misión que ninguno de los dos terminó en el tiempo que estuvieron viviendo en la tierra, demostrar que el Mesías del momento, que es el anticristo, no es Jesucristo. Y ellos lo pueden hacer no por ninguna revelación, sino que tuvieron la experiencia, el testimonio de por sí mismo conocer al verdadero Mesías en aquel monte. Y otra cosa, que cuando Pedro dice que hagamos 3 pabellones, uno para Jesús, uno para Elías y Moisés y uno para cada uno de ellos, entonces hay una voz del cielo que dice: mi Hijo amado es Jesucristo. Es decir, Elías y Moisés una vez más quedan enterados de que Jesús es el Mesías del cual todo el Antiguo Testamento habló, y ahora Pedro, Juan y Jacobo pues también son testigos. Noten que lo que dice Lucas capítulo 9 es que ellos por un tiempo no le contaron esta experiencia a nadie. Pero ojalá usted se aliente y lea por usted mismo segunda de Pedro capítulo 1 versos 16 al 18, para que usted vea que él escribe en plural. Él está hablando de nosotros, y nosotros somos todo lo que estábamos en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Entonces, ¿quién se convierte en testigo? Solamente el que escucha algo y el que ve algo. Ese es un testigo de primera mano. Y aquí estamos hablando de los dos testigos que van a aparecer en un momento clave para demostrar que ese señor que está gobernando es un falso, es un impostor, que no es el verdadero. Ustedes tienen que estar plenamente convencidos de que el anticristo para los judíos será una especie de Mesías. Por eso es que el cumplimiento de la última semana de Daniel 9, las 70 semanas, se habla de un pacto que se firma para que el templo de nuevo comience a operar. Es como que este Mesías, entre comillas, le facilita a su propia gente que tengan de nuevo el templo y que vuelvan los sacrificios, para que la antigüedad del Antiguo Testamento, valga la redundancia, sea renovada, o hasta donde estuvo el templo, es decir, hasta el año 70. Entonces, estas personas que no aparecen en Santo Domingo, que no aparecen en Ottawa, que no aparecen en Moscú, que no aparecen en Londres, que no aparecen en ninguno de las capitales de Latinoamérica, sino en Jerusalén, vestido de cilicio con una ropa que puede llamar la atención, ellos deben dar su testimonio. Nadie los puede matar hasta que ellos hayan terminado de hacer lo que tienen que hacer. Por eso es que ustedes pueden leer en Apocalipsis 11 que cuando ellos terminan su ministerio, cuando ellos cumplen su labor, entonces el anticristo los apresa y los puede matar. Otros personajes que también van a aparecer durante este tiempo son los 144,000 judíos creyentes que son sellados porque son siervos de Dios y son cubiertos con protección divina para que los juicios de la gran tribulación no los dañen y así puedan cumplir la misión de predicar que Jesús es el verdadero Mesías y que hay que aceptarlo como Señor y Salvador. Fíjese, es muy interesante que estamos hablando de Elías y Moisés, judíos, y ahora estamos hablando de 144,000 creyentes judíos, y te dice de las tribus de Israel y te menciona las tribus, dejando fuera 2 de ellas e ingresando a uno de los hijos de José e ingresando a Leví, que es una tribu que regularmente no se cuenta porque ellos estaban distribuidos en todo el país. Entonces, lo que dice Apocalipsis, el capítulo 7 es: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra,
para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del este, y tenía el sello del Dios vivo. Note bien, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, es decir, administradores de los juicios de Dios. Se le dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3. Fíjate que ellos van a sellar a personas que ya son siervos de Dios. Y cuando ellos se hacen siervos de Dios, no es difícil entender que cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, primeramente hay una serie de personas en la iglesia que no son militantes, que no están firmes y que se habrán de quedar porque no se santifican. Y que el efecto mismo de la venida de Cristo por su iglesia va a generar un cambio espectacular en su vida. Entonces ellos se van a sacrificar, muchos van a ser decapitados, pero van a dar su vida por el testimonio de Jesucristo. Pero muchos de los judíos, cuando vean ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, a muchos se le va a caer el velo y van a entender que verdaderamente aquel que murió en la cruz del Calvario es el verdadero Mesías, y en ese momento ellos se van a entregar a Jesucristo. Entonces el Señor va a contar 12,000 de cada una de estas 12 tribus, y dice, y lo van a sellar con el sello de Dios, dice, a los siervos de nuestro Dios. Entonces, cuando lo sellan, a partir de ahí no es que ellos son siervos de Dios. A ellos lo sellan porque ya ellos son siervos de Dios. ¿Y para qué lo sellan? Hay que entender cómo va a transcurrir todo el tiempo, y es para que los juicios de la gran tribulación a ellos no le haga efecto y ellos puedan cumplir la misión de testificar junto con los 2 testigos de que el anticristo es un impostor, de que el dragón es Satanás y de que el falso profeta también, como su nombre lo dice, es un falso. Yo quiero leerles una porción de Daniel capítulo 11 que tiene que ver mucho con esto. Mira lo que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, porque ya el templo va a estar, y pondrán la abominación desoladora, es decir, una estatua del anticristo, o como dice segunda de Tesalonicenses, el mismo anticristo en persona que se va a sentar en el lugar santo. Mira lo que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ahí hay un punto y coma, y luego dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Daniel capítulo 11, verso 31 al 35. No es difícil entender esto, porque está hablando en un periodo de tiempo cuando el templo de Jerusalén va a estar reconstruido y va a estar en operación. Entonces, a la mitad de ese tiempo, el continuo sacrificio, un sacrificio que se hace de lunes a domingo, todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, lo van a hacer cesar. Entonces, como el anticristo se va a sentar en el templo, haciéndose pasar por Dios, otro grupo mayoritario de judíos van a entender que ciertamente es un impostor y que Jesucristo es el verdadero. Estas personas que al reconocer a Cristo se convierten en siervos de Dios, son sellados para que durante el periodo de la gran tribulación ellos no sean atacados con esos juicios. Por eso dice la manera como que ellos van a morir.
Dice, algunos lo van a perseguir, lo van a sacrificar, van a dar su vida por el Señor, porque el anticristo mismo es la persona que los va a perseguir. Si usted no entiende esa parte de Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al 3, y también Daniel capítulo 11, verso 35 al 38, vamos a leer Apocalipsis 14 para que usted vea que ellos tienen una misión bien clara y precisa. Ellos son los sabios que se van a levantar en un tiempo propicio para anunciarle a los judíos en cualquier parte que el verdadero Mesías es Jesucristo y que ahora viene por segunda vez en la venida visible. No en el rapto, porque en ese momento el rapto ya hace tiempo que pasó. Mire esta lectura de Apocalipsis 14. Entonces miren, y vi al Cordero de pie en el monte de Sión. Junto a él estaban 144,000 seguidores suyos que tenían escritos en la frente los nombres del Cordero y del Padre. Después oí una voz que venía del cielo. Era como el estruendo de enormes cataratas, como el fuerte resonar del trueno. Era un sonido semejante al de muchos músicos tocando arpas. Los 144,000 estaban de pie delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos, y cantaban un cántico nuevo, nunca antes escuchado. Nadie podía aprender la letra de aquella canción, sino solo aquellos que fueron salvados de entre la gente de este mundo. Ellos no adoraron a dioses falsos, no fueron infieles a Dios, todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba y habían sido salvados para ser el primer regalo que se ofreciera a Dios y al Cordero, pues nunca mintieron ni hicieron lo malo. Yo he acabado de leer Apocalipsis 14, 3 al 5, en una versión más moderna de la Biblia, con un lenguaje mucho más actualizado. Lo que te está diciendo es que los 144,000 judíos creyentes sellados son primicias. Ellos no son los únicos, no es un número cerrado. Así como el Señor escogió 12 apóstoles y les encomendó la gran comisión, y los salvos no son 12, sino que no se pueden contar. Entonces, en este periodo de tiempo, de todas estas personas que se salvan, ellos son primicias. Ellos son primicias de una gran cantidad de personas que se van a salvar. Si así no fuera, ellos no fueran llamados primicias. Porque cuando se habla de primicias es porque hay una masa restante que vienen a los caminos del Señor, fruto del trabajo que estas personas hacen. Aquí le puedo avanzar un poco más con Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Mire, dice, después de esto, después del sellado de los 144,000, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Se da cuenta que los 144,000 se podían contar, que cuando se habla de ellos pudiera decir en términos general 12,000 de cada tribu, mas sin embargo te lo menciona 12,000 de Judá, 12,000 de Leví, 12,000 de Simeón y así por el estilo. Ahora se ve una gran multitud la cual nadie podía contar. Mire, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todos los idiomas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, 9 y 10. Nadie se siente mal porque ellos canten un cántico nuevo. Cada cual canta el cántico que es fruto de su experiencia. La iglesia canta su cántico en Apocalipsis capítulo 5. Se llama el cántico de la redención. Y dicen públicamente, abiertamente en el cielo, señalando a Cristo como el que fue inmolado, como el que dio su vida para que uno sea lo que en este momento uno es. Ahora, fruto del trabajo de los 2 testigos,
y de los 144,000 primeros judíos que son sellados, ahora vemos una gran multitud que nadie puede contar, que salen de todas partes del mundo y que ellos reconocen a Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme mencionarle que el templo de Jerusalén juega un papel muy importante. Y todos ustedes saben que en el momento actual, después que Israel moderno llegó y que fue declarada su independencia en el año 1948 hasta el día de hoy, es la única nación que tiene una religión que no tiene templo. Allí lo que hay es las ruinas de uno de los muros que dividían, ¿verdad? De los 4 muros que dividían el templo, todo lo que era el recinto del templo, el perímetro completo, es lo único que esta persona tiene. Y ellos tuvieron un templo que fue varias veces destruido o que fue dañado y que ellos lo pudieron restaurar, reconstruir, pero después del año 70 para acá, casi 2000 años ellos no tienen templo. Entonces el templo debe ser reconstruido en su mismo lugar de origen, que es Jerusalén. Este templo que fue edificado por Salomón, que fue destruido por los babilonios, que fue reconstruido por Zorobabel, por Esdras y por Nehemías, que fue profanado por los griegos, específicamente por Antíoco Epífanes, que fue limpiado por los judíos macabeos, que fue ampliado y embellecido por Herodes el Grande, y finalmente destruido por completo por los romanos en el año 70 de nuestra época, cuando Tito Vespasiano comandaba las tropas romanas, debe ser reedificado en su mismo lugar. Solo que en el lugar donde estaba el templo existe una mezquita de los musulmanes. Pero la Biblia habla del templo como una realidad que debe existir. Es decir, debe haber templo. Por ejemplo, si uno menciona Mateo 24, en la versión lenguaje sencillo de la Biblia, fíjese lo que dice Jesucristo. Jesús siguió hablando a sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo: el que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. Hay un paréntesis en Lucas 13 y en Mateo 24 que dice: el que lee entienda, porque después que el libro de Daniel fue escrito, el Señor le dijo a Daniel que lo sellara. Quiere decir que nadie lo leyó y lo entendió, porque estaba cerrado hasta que lo abriera Jesucristo con su presencia y con el libro de Apocalipsis. Por eso es que Cristo aquí dice: el que lea entienda. El que lea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel. ¿Y qué fue lo que dijo? Que algún día el ídolo será derribado de la destrucción y estará en el templo. La abominación desoladora. Cuando vean en el lugar santo que pase lo que anunció Daniel, entonces huyan. ¿Por qué? Porque la presencia del anticristo en el templo marca el inicio de la gran tribulación. Entonces, si no hay templo, el anticristo no se puede sentar en el templo. Y si el anticristo no se siente en el templo, entonces no hay señal evidente del inicio de la gran tribulación. Entonces ese hombre está en contra de Dios, de todo lo que está dedicado a Dios, hasta que pondrá su trono en el mismo templo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, en el lenguaje sencillo. Se lo voy a repetir. Ese hombre, que es el anticristo, está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios. Y él va a afirmar que él es el mismo Dios. Todo es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Entonces, hasta este punto, ¿qué podemos decir? Que los dos testigos estarán dando su testimonio. ¿Cuál testimonio? De que ellos conocieron al Jesús humano, cosa que Moisés nunca lo conoció, ni Elías tampoco, en los tiempos que vivieron. Pero en Lucas capítulo 9 dice que ellos conocieron a Jesús y que allí hablaban de todo el plan que posteriormente iba a ocurrir en la vida de Jesús y en la vida de ellos y de lo que ellos tenían que hacer. Entonces, lo interesante de todo esto es
que va a ocurrir tal y como la Biblia lo menciona. Los 144,000 judíos sellados también van a cumplir un propósito, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis 14 y Daniel capítulo 11. Ahora vamos a ver que también durante el gobierno del anticristo se va a implementar un sistema de compra y venta a través del sello, la marca o el nombre de la bestia. Como lo dice Apocalipsis 13, versos 16 y 17 de la siguiente manera. También hizo que le pusieran a todos una marca en la mano derecha o en la frente. No importaba que fueran ricos o pobres, grandes o pequeños, libres o esclavos, todos tenían que llevar la marca. Nadie podía comprar ni vender nada si no tenía esa marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, como es un sistema que va a intentar dominar plenamente al mundo, dice, por instrucciones, por dirección del falso profeta, entonces recomienda este sistema de compra y venta, que haya una marca puesta en la frente o en la mano derecha de cada individuo, que va a sustituir todo tipo de registro, todo tipo de ID, de cédula, de carnet, de lo que sea, y ahora la persona de ese tiempo van a tener o una marca o un sello o el nombre de la bestia aquí en la frente o en la mano derecha para comprar y para vender. Ahora, no estamos hablando de un sistema simplemente mercantil, sino que estamos hablando de un sistema adorativo, reconociendo a la bestia como tal. Porque dice, nadie puede comprar ni vender. Entonces, por lo tanto, para acceder al mercado, al mundo de la compra y de la venta, la gente tiene que aceptar al anticristo como tal. Y no es una marca cualquiera, porque vamos a ver en Apocalipsis 14 que el que se deja poner esta marca se pierde para siempre. Fíjese, en Apocalipsis hay una predicación masiva de los dos testigos, de los 144,000 primeros judíos que son sellados, de muchos evangélicos fríos que se quedaron y que fruto del arrebatamiento de la iglesia tratan de hacer algo por la obra, pero también ángeles que el Señor manda para que prediquen. Mire esto, Apocalipsis 14, luego lo siguió un tercer ángel que decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia o a la estatua o deja que le pongan su marca en la frente o en la mano, Dios se enojará mucho y lo castigará duramente. No será un castigo suave, sino que lo hará sufrir con fuego y azufre ardiente. Y los santos ángeles y el Cordero lo verán sufrir su castigo. El humo del fuego que lo hará sufrir nunca dejará de subir, pues los que adoran a la bestia y a su imagen y tienen la marca de su nombre, nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. Apocalipsis 14, versículos 9 al 11, en esta versión del lenguaje sencillo. Entonces el control se establece a través de un sistema de compra y venta. Ustedes se dan cuenta en todo el capítulo 13 que está hablando incluso de rangos sociales, de ricos y pobres, de grandes y pequeños, de amos y esclavos. Entonces parece que van a haber opciones entre el nombre, el sello y la marca de la bestia. Pero al fin y al cabo, todo tiene el mismo objetivo. Entonces, las personas que estamos viviendo en este tiempo, a veces creemos que hay un sistema de gobierno que trata de controlar a través de las identificaciones que uno tiene, como la cédula o la identificación de manejar o la del seguro, pero eso no es nada comparado con el periodo que se va a vivir durante el gobierno del anticristo. Por lo tanto, es necesario que en el momento que nosotros estamos viviendo, afirmemos nuestras vidas. Porque lo que se va a vivir en ese periodo de tiempo, cualquiera no quisiera verse en la piel de las personas que van a estar allí.
ni el comunismo ni el capitalismo, pero más el comunismo, en la esencia controladora, se parecen al gobierno del anticristo. De todo eso nosotros podemos librarnos, porque con la advertencia que Dios nos está haciendo de lo que va a ocurrir, yo creo que es tiempo para nosotros escapar de algo que no deberíamos de ser atrapados. Vamos a dejarlo hasta aquí y con la bendición de Dios vamos a continuar la próxima semana con otro capítulo muy interesante de cosas que tienen que ocurrir durante el gobierno del anticristo. Así es que le damos gracias a Dios y muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada, diciéndole hasta la próxima. Dios le bendiga. La bestia que sube del abismo, que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, y a este sistema el diablo, que es el dragón, le da trono, poder y autoridad. Claro que está hablando de todas, sin exceptuar a ninguna. Y que uno comienza a pensar de una vez qué sistema religioso actual e histórico ha podido hacer esto, para que usted mismo haga un despeje y con su mente sabia se dé cuenta de quién nos está hablando. Una vez, para recordar a Daniel en el capítulo 7 de su libro, donde él quedó aterrado, asombrado al ver la cuarta bestia, espantosa y terrible. Se quedó igual que Juan, viendo a esta mujer encima de la bestia, estupefacto, asombrado, sorprendido y aterrado por la maldad de este sistema.